De todas las ciudades del mundo, la ciudad que más quiere Satanás es Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad de Dios. El mundo quiere la ciudad de Jerusalén. Todos los políticos que se involucran en los asuntos de Israel y Jerusalén no son más que problemas para ellos. No te metas con Jerusalén o Israel. Creo que el 6 de diciembre del 2017 fue una fecha tan significativa en la historia porque en aquel momento el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Muchos pensaron en todo el mundo que se iba a iniciar en aquel tiempo la Tercera Guerra Mundial. Jerusalén ha sido peleada por más que cualquier otra ciudad en el mundo. Esto continuará hasta que el Rey de Reyes y el Señor de Señores baje de su caballo blanco cerca de la puerta oriental de Jerusalén. Los tiempos de los gentiles casi han terminado y el Santo de Israel, el judío número 1, Jesucristo, reinará desde Jerusalén durante 1000 años. Si sabes lo que está sucediendo en Jerusalén e Israel, entonces sabes que Cristo puede regresar en cualquier momento para llevar a su iglesia al cielo, y el cielo está más cerca de lo que pensamos. Sigo preguntándome cómo hay cristianos que no se despiertan. La mayoría de los cristianos estarán dormidos espiritualmente cuando Jesús lleve a su iglesia a las nubes. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de los últimos días o el fin de los tiempos o los problemas de Jacob? ¿Tienes miedo de leer Daniel o Apocalipsis? Si estás en Cristo, no tienes por qué tener miedo de la profecía. El Señor ama Jerusalén en el Salmo 87, versos 1 al 3. Hay un versículo que viene a mi mente y es Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Un versículo triste. Y en el versículo 1 del Salmo 87, el fundamento del Señor está allí en Jerusalén. La pregunta es, ¿hay alguien suficientemente fuerte como para quitar Jerusalén para el Señor? Ni siquiera Satanás puede quitar Jerusalén al Señor, que ha intentado a lo largo de la historia matar a cada judío y apoderarse de todo Israel. Quiere Jerusalén más que cualquier otra cosa. La pregunta es, ¿dónde está la fundación? Las montañas sagradas de Jerusalén. Recuerde que el salmista está escribiendo sobre Jerusalén. La propia sangre de Jesús fue derramado fuera de Jerusalén en una colina. Esta base firme es para siempre. Entonces, versículo 1 del Salmo 87 que dice: su fundamento está en los santos montes. Y el versículo 2 dice: Yahweh ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Vemos que el Señor había escogido a Jerusalén por encima de cualquier otra morada en todo Israel y en el mundo. Note que dice que la morada del templo del Señor estaba allí. Esta era su morada sobre la faz de la tierra. Y el verso 3 dice: cosas gloriosas se hablan de ti, oh ciudad de Dios. Solo hay una ciudad en esta tierra que podemos decir: oh ciudad de Dios. ¿Cuánto ama el Señor a Jerusalén? Vemos lo mucho que ama a la ciudad. Puso su nombre allí. Primera de Reyes 11:36 y Primera de Reyes 14:21. Así que el Señor ha puesto su nombre y ha tenido su templo, su morada en Jerusalén, y uno de los nombres de la ciudad es Ciudad de Dios. El Señor tiene mucho amor por la ciudad, por esta ciudad. Una cosa más, que Él está construyendo una ciudad en el cielo. Juan dijo eso en Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando de Dios del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Qué vista tan maravillosa será cuando veamos esta ciudad. David, Simón,
quien es un periodista, escritor y productor estadounidense, citó a Naftali Bennett, quien es el ministro de Defensa de Israel, y dijo: ahora estamos en la era del tercer templo. Tremendo. En octubre del 2019, los israelíes comenzaron a ver comerciales sobre la construcción del tercer templo. Creo que la construcción del tercer templo es muy pronto. Sé que están sucediendo muchas cosas allí, incluso hoy en día, sobre la construcción del templo. La pregunta es: ¿por qué este tema del tercer templo es importante? ¿Por qué es tan significativo? Bueno, la Biblia habla acerca de este tercer templo. Este tercer templo debe ser construido para cumplir la profecía bíblica. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El anticristo confirmará un tratado de paz con Israel y muchas naciones durante una semana, es decir, 7 años. Israel podrá comenzar a hacer sacrificio como en su historia pasada, pero en medio de la semana, es decir, 3 años y medio, el anticristo va a obligar a Israel que deje de hacer sacrificios a su Dios, y hará que todos, no solo Israel, sino todo el mundo, tendrá que adorar al anticristo como a un dios. Pero el Señor protegerá a Israel del anticristo. Apocalipsis 12 habla sobre esto. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice que el anticristo se va a exaltar a sí mismo como si fuera Dios. Se sentará en el templo de Dios, demostrándose, haciéndose pasar a sí mismo como que Él es Dios. Sí, Él siempre ha sido el Dios minúscula de este siglo, pero en este tiempo se hará pasar como si Él fuera el Dios, el Creador. Pero no, será claramente como se nos dice allí en 2 Tesalonicenses 2:4, será un engaño, totalmente un engaño para todo el mundo. Pero el anticristo va a conseguir que el mundo entero lo adore, literalmente. Este versículo de 2 Tesalonicenses 2:4 está hablando del anticristo, y note que él se sienta en el templo de Dios, y esto sucederá en la marca de 3 años y medio de la tribulación de 7 años, es decir, en medio de la tribulación de 7 años. Y aquí es necesario que diga lo siguiente: 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 9: cualquiera que no crea en que la iglesia será tomada en el rapto antes del periodo de tribulación de 7 años no puede explicar estos versículos del 1 al 9. Entonces el Señor Jesús tiene que tomar a su iglesia antes de los problemas de Jacob, es decir, antes de que comience la tribulación de 7 años. Incluso puede ser muy posible, y es una opinión personal, de que la iglesia sea quitada al principio de la tribulación. Y si ya estamos en el principio de la tribulación, es una buena pregunta, porque están sucediendo cosas que jamás ha sucedido en el mundo, y que están por suceder cosas aún más grandes. Digo esto proféticamente hablando. Apocalipsis capítulo 11 sobre el templo dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
En el verso 1, un ángel le dijo a Juan que midiera el templo de Dios. Este es el tercer templo. En el verso 2 dice que la ciudad santa será pisada bajo los pies durante 42 meses, 3 años y medio. El templo debe ser construido. No sé cuándo va a comenzar a ser construido, pero solo sabemos que estará listo pronto. El tiempo se está acabando para hacer algo por el Señor. El tiempo se está acabando para que su familia reciba a Cristo como su Salvador. Muchos cristianos ni siquiera conocen estos versículos de la Biblia que hablan sobre el tercer templo. Muchos predicadores ni siquiera conocen estos versículos, y si conocen, la espiritualizan y la toman como ficción. Pero la Biblia trata sobre el tercer templo. Cuanto más sabemos lo que dice la Biblia acerca del fin de los tiempos, más anhelamos estar con Jesús.